Son las 2 de la tarde con 1 minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats, muy contento, por cierto. Ahorita nos va a decir por qué, pero vamos a escuchar primero su comentario. ¿Cómo está, licenciado? Pues, Hugo, mira, yo me fui muy contento de tu reflexión el pasado lunes, cuando mencionaba yo la referencia que hacía esta gran escritora esvletana de Alekesis, perdón si así se pronuncia, creo que me falla, Svetlana Alexievich, que hablaba de que Stalin le decía a sus hijos: yo no soy Stalin, Stalin es él, y mostraba la foto. Tú dijiste que casi era una deidad, que casi era una figura que se levantaba por sobre los humanos para estar más allá de cualquier juicio y más allá de cualquier reflexión. Me parece que eso sucede cuando la gente está en el poder. Es lo que los griegos hablaban de la enfermedad de la ibris, el perder el sentido de la realidad. Y en contraste tenemos una expresión de Volodymyr Zelensky, que es un líder que ha crecido mucho, es el líder que está en Ucrania, y que no cabe duda que las crisis generan líderes, porque este era un hombre dedicado a la academia, una comedia crítica, un hombre que era una conciencia, y se difunde algún video y la gente le ve cualidades y transita a la política. Pero en su toma de posesión dijo una frase que contrasta exactamente con el pensamiento de Stalin, porque él dice: no quiero mi foto en sus oficinas. El presidente no es un ícono, un ídolo o un retrato. En su lugar, cuelguen la foto de sus hijos y mírenla cada vez que tomen una decisión. Fíjate que esta reflexión me parece de una enorme profundidad ética, porque los hijos significarían la conciencia. O sea, procede conforme a tus obligaciones. Cuando uno está en el cargo público, que en México tenemos la costumbre de las propuestas, las proclamas, el proyecto de nación, yo creo que la pregunta que hay que hacerse es: ¿cuál es mi deber? Este es el núcleo de la ética, este es el pensamiento de Immanuel Kant. La ética gira en torno al deber, y el deber es una palabra muy hermosa, porque el deber nos está señalando que el otro existe. Cuando tú tienes un deber, pues es con otros, es en tu responsabilidad para con una sociedad. O sea, el deber implica solidaridad. Y si vemos en la historia de México, yo te diría que podríamos señalar los héroes porque asumieron un deber. Juárez asumió la defensa de la República frente a la invasión francesa y la defensa de la legalidad. Yo soy el presidente que emana de el interinato cuando renuncia a Comonfort. El mismo Porfirio Díaz parte de un deber que él asume: orden y progreso, y lo logra. Se le critica de que hubo esclavitud, de que no hubo una política social, de que permitió la explotación, la esclavitud. Habría que preguntarse si en aquella época era factible concebir una política social. Yo creo que estaba poniendo las bases que en mucho permanecen del Estado moderno. Madero asumió el deber de terminar la dictadura de Porfirio Díaz e intentar establecer la democracia. Lázaro Cárdenas asumió el deber de terminar un conflicto obrero-patronal, que esa era la situación de las empresas petroleras, y vino la expropiación cuando las empresas se niegan a acatar el laudo de la Suprema Corte de Justicia. Y desde luego podremos continuar con quienes asumen deberes. Lázaro Cárdenas también, cuando expulsa a Calles, fortalece la institución de la presidencia. Ahí está el origen del presidencialismo, es el primer conflicto que se resuelve sin sangre. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Y mira, yo he estado leyendo todo lo que va a suceder, todo lo que está pasando. Por ejemplo, desde luego, Emmanuel Macron, por ejemplo, han subido muchísimo sus bonos. Vienen ya las elecciones el mes próximo en Francia, y José María Le Pen pierde liderazgo por su vinculación
con Putin, Vladimir Putin. Salieron fotografías y ahora Putin es un factor tóxico. Y esta actitud de China, la misma actitud ambivalente de México, esto también es muy preocupante. Alguna gente me decía que en Estados Unidos, cuando veían que México se acercaba a Cuba, Estados Unidos hasta lo veía bien porque podía ser un puente. Y de hecho hubo muchos casos en que Estados Unidos utilizó el puente de México para establecer relaciones con Cuba. Pero en relación a Rusia, ahí sí viene una preocupación grave y seria. Entonces, ¿qué va a suceder? Este conflicto se va a prolongar. La actitud de China, que yo creo que fue una mala apuesta de Putin, la misma permanencia de Putin, porque hay quienes piensan que Vladimir Putin ya perdió su liderazgo. La ausencia de Angela Merkel y también ahí el liderazgo que está surgiendo de Olaf Scholz cuando Alemania está recuperando inclusive su poderío militar. Entonces, yo creo que estamos en un mundo que va a modificarse en lo geopolítico. Las elecciones en noviembre, esa vinculación que tuvo Trump con Putin, sino también va a repercutir en la imagen del Partido Republicano, que nos lleva a todas estas reflexiones. Pero repito, quise enfatizar esa diferencia del pensamiento de Stalin con el pensamiento de Zelensky, porque la política tiene que tener ética. Una política sin ética no es política y una ética sin política no es ética. Y eso me parece que es el pensamiento de Zelensky cuando dice pongan la foto de sus hijos y voltean a ver esa foto cada vez que van a tomar una decisión. Quise hacer esta reflexión de todo lo que está pasando allá en Europa, pero yo te veo que me quieres aproximar a otro tipo de realidades. No, ese está muy interesante y me pareció, digo modestamente, usted es el que sabe en esto, muy bien planteado, pero le pregunto, entonces México se debió haber pronunciado, decantado pues por las sanciones a Rusia, porque Anaya, por ejemplo, hoy lo cita. Mira, hay dos oportunidades que yo creo que México tardó en reaccionar. Cuando cuando el atentado de las Torres Gemelas, Vicente Fox también duró 1 o 2 semanas, porque México viene arrastrando muchos sentimientos, muchos reclamos de ser vecino del país más poderoso, y hay una combinación. Ha habido muchos estudios, Jorge Castañeda lo ha hecho, ha habido muchos de tratar de explicar, Jorge Bustamante de la frontera norte también lo trató. Yo creo que todos los estudiosos del mexicano han tratado de esa relación México-Estados Unidos, inclusive que cada vez nos estamos imbricando más. Yo sí creo que México debió haber tenido una decisión más contundente, y me parece que debió haber partido del presidente de la República. Es una opinión muy humilde, pero sí me parece que no fue a través del presidente, fue Marcelo Ebrard y fue Juan Ramón de la Fuente. Pero después el mismo presidente habló de sanciones económicas. En ese sentido, realmente es irrelevante nuestra relación económica con Rusia. O sea, si ves las cifras, no tienen ninguna repercusión. Lo mismo el dar armas. No tenía por qué declararlo, porque ahora ya vino el reconocimiento del embajador de Rusia. Y eso me parece que pone nervioso en una situación sumamente complicada de las relaciones con Estados Unidos. Me parece que ahí es factible que no haya habido un estudio serio, un análisis objetivo de qué actitud debió haber tomado México. Cuando dijo que no iba a darle armas a Ucrania. Cuando dijo que no iba a darle armas a Ucrania, cuando habló de no sanciones económicas, no tenía por qué haber abundado. La Comunidad Económica Europea ya prácticamente dio el voto de la posible aceptación de Ucrania. Todo esto que está pasando después, cuando 141 naciones condenan, aunque México no fue de las naciones que suscribió la propuesta. Sí se sumó con un voto definitivo, 141 naciones, 35 abstenciones, en donde inclusive hasta Cuba y Venezuela no se presentó, debe $40 millones a la ONU, por eso no podía tener acceso, pero Cuba, por ejemplo, se abstuvo, China se abstuvo,
De hecho, los 4 votos que tuvo Rusia, porque son 5, pero Rusia votó en contra, pues evidentemente. Pero son, por ejemplo, Corea del Norte, Bielorrusia, que pues es una satélite, y otras naciones, ¿verdad? Que no tienen mayor relevancia, digamos, a nivel mundial. Claro, son las 2:11. Bueno, pues eso ahí lo dejamos ya para seguirlo observando y de cerca, ¿no? Hoy también me llamaba la atención, yo pensé que por eso venía radiante, porque dice Rubiel Alonso que ya, pues, prácticamente tienen a su abanderado, que podría ser, evidentemente no lo, se tendría que oficializar, pero que Alejandro Moreno Cárdenas abanderaría una coalición, él lo vio así hasta muy bonito, lo planteó como en la emoción total, ¿no? Con los panistas, me imaginé a Rodríguez Prats apoyando a Moreno Cárdenas. Yo pensé que se me tenía así radiante. Mira, yo siento que el siglo XXI tiene un gran desafío. La democracia está siendo muy flexible en sus filtros y están llegando al poder hombres descalificados. Jair Bolsonaro en Brasil, cómo es posible que Trump haya llegado a Estados Unidos, Nicolás Maduro casi fue una designación de Hugo Chávez porque lo decide que él va a ser su heredero en un testamento casi. Tenemos el caso también de cómo es posible que una gente tan descalificada, acabo de leer una biografía de él, de Vladimir Putin, haya llegado a esta posición en Rusia. Yo creo que debemos meditar muy bien quién debe ser nuestro candidato en el 24 en una alianza. El PAN podría decir que es el mejor posicionado como partido de oposición. Yo respeto a Rubiel y evidentemente el PRI tiene que lanzar cartas porque hay que poner cartas sobre la mesa. Pero yo creo, ojalá y me equivoque, Hugo, pero yo creo que el 24 la situación va a ser muy difícil para México. Todos los pronósticos, todas las predicciones, estamos viendo la situación económica. Apenas en diciembre se decía que íbamos a crecer el 5% del Producto Interno Bruto este año. Es más, hace 2 o 3 semanas todavía lo sostenía el presidente López Obrador. Ahora dice Tatiana Cloutier que sería el 2.5, Jonathan Heath, que es vicegobernador del Banco de México, habla de que difícilmente llegaremos al 2 y apenas estamos en el tercer mes. Porque si ves, nuestra experiencia ha sido que siempre se fija una meta, nunca se llega a esa meta y se va reduciendo, pero la primera reducción viene como por a mitad del año. Ahora en el tercer mes ya se redujo. Y ante la situación tan complicada que tenemos hacia el futuro, que va a haber una fuerte carencia de recursos, lo que está invirtiendo el gobierno para que no incremente el precio de la gasolina es una cantidad bestial. O sea, está dejando de recaudar el IEPS en gasolina. Son 5 pesos por litro que se está dando un subsidio a los que tenemos vehículo. Entonces esto va a disminuir la recaudación, por eso se suspenden programas tan importantes como por ejemplo las escuelas de tiempo completo, que daña a las zonas más pobres y a los niños que requerían de la comida al mediodía y de prolongar su permanencia en la escuela. Entonces el 24 tenemos que seleccionar al mejor, pero no tan solo por el que pueda ganar, no tan solo con el que esté yo cerca, sino el que tenga la característica. Mira, por ejemplo, yo siento que Estados Unidos hizo una buena elección con Joe Biden. Yo creo que Joe Biden es un hombre muy sensato, muy prudente. Un Patricio Aylwin en Chile, un Ricardo Lagos, por ejemplo, un Enrique Cardoso en Brasil. O sea, requerimos una gente con gran equilibrio, no nada más con este gano, no nada más con porque la encuesta me lo indica. Sí, también en Guerrero se hablaba de Félix Salgado porque estaba posicionado en la encuesta y no creo que haya sido ni buen gobernador, ni creo que su hija tampoco lo sea, y ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Un Cuauhtémoc Blanco en Morelos porque pues está bien posicionado. No, tenemos que ver el perfil y hay una serie de requerimientos. Yo creo que la democracia hay que hacer una reflexión ética. ¿Soy el indicado? ¿Tengo las cualidades? ¿Tengo las virtudes? ¿Debo? Levanto el dedo para aspirar y asumir deberes. Porque esa es la democracia. La democracia es el sistema de los deberes. Asumir deberes. ¿Cuál es mi deber?
Ahorita, por ejemplo, ¿cuál es el deber del Estado mexicano? Bueno, estamos viendo lo que sucedió en Querétaro, estamos viendo lo que sucedió en San José en San José de Gracia, en Michoacán, en la ejecución de un grupo de seres humanos. Entonces, ¿cuál es mi primer deber? Pues mejorar la seguridad, y hay que comenzar por las policías municipales. Acabo de leer varios artículos que se han abandonado. Yo creo que desde ahí viene nuestro grave problema. Se pensó que encargándole la seguridad al ejército íbamos a mejorar, y ya nos dimos cuenta que eso fracasó. Lo mismo eso de abrazos y no balazos, ¿verdad? Hablaba hace rato al principio cuando le pregunté de esto, de que los descalificados han llegado al poder. Ahí está también Moreno, entre los descalificados, en su óptica. Pues yo diría que tenemos que ser objetivos. Yo no me atrevo a descalificarlo porque vamos a entrar en un proceso, vamos rumbo al 24, pero sí siento que hay que poner una serie de cartas sobre la mesa y ver quiénes han sido hombres que ya pasaron por el poder, que demostraron madurez, sensatez, equilibrio, calidad humana, Hugo, calidad humana. Esto para mí es fundamental. No puede haber un buen político sin calidad humana. Si tú ves los grandes políticos, los que han hecho grandes beneficios a su pueblo, se caracterizan por calidad humana. No sé si yo me equivoque, pero a veces veo a Alejandro Moreno como más de poses, más así como del populismo ese que luego no les gusta a muchos, ¿no? Yo no quisiera descalificarlo. No descalifico, yo le digo, yo así lo veo. Pero tenemos que poner una baraja, vamos viendo con objetividad. No se trata de que porque pues mi amigo Erubiel, pues digo, se siente cerca de Alito y dijo, le ganó el corazón. Y le ganó el corazón, ¿verdad? Pues, y si tú me preguntas a mí, pues yo te mencionaría varios panistas, ¿no? Yo te mencionaría a Lili Telles, te mencionaría a Juan Carlos Romero. Juan Carlos Romero, por ejemplo, fue gobernador de Guanajuato, fue rector de la universidad. Ve a Anaya primero. No veo a Ricardo primero, pero a mí en lo personal, ya que me estás diciendo, por ejemplo, un Juan Carlos Romero, yo lo veo con cualidades, pero extraordinarias. Ese sería, si usted pudiera su proyecto impulsar. Si se trata de que el PAN ponga una carta y el PRI pone otra, y a la carta que está proponiendo Erubiel, yo le pongo Juan Carlos Romero. Y vamos midiendo a los dos qué cualidades tienen. Eso todavía se va a poner bueno, licenciado. Le agradezco y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, mi querido Hugo. Fue buena la charla, como siempre. Aquí estaré el próximo lunes. Vamos a la pausa, son las 2:18 ya. En México, el sol sale para todos. Buscando el bienestar de la gente. En el PRD creemos que las decisiones deben ser de todas y